Hemos escuchado el mensaje de la palabra, que el Señor viene pronto, y que viene pronto, y que viene pronto. Pero muchas veces nosotros nos confiamos. Entonces, ¿de qué manera el Señor se va a aparecer? Entonces, la manera, mire, de la aparición del Señor Jesús es real. Es tan real, hermanos, como el día que Él, mire, entregó su vida en la cruz del Calvario y fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Fue tan real, amados hermanos, que algunos de los discípulos ni se acordaban. Se les había olvidado. Y algunos se decepcionaron, se pusieron tristes, otros volvieron a sus labores, pero otros sí creyeron. Y cuando menos lo esperaron, el Señor se les apareció. Aleluya, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice que así será el día de su venida. Hechos capítulo 1 y versículo 11. Miremos lo que dice la palabra del Señor. A los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Recordemos que Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos. Repentinamente, cuando ellos se dieron cuenta, ya estaba en medio de ellos. Y así será ahora su aparición, hermanos, cuando menos lo piensen. El Señor ya está ahí. Entonces, hermanos, cuando ascendió a los cielos, en el día de su ascensión, mire, se fueron todos los discípulos con él, como quien dice, a despedirlo, y les dijo, y todas las recomendaciones que tenemos, miren los evangelios. Y luego ascendió, y los discípulos se quedaron viendo. ¿A dónde? Al cielo. Entonces se les aparecieron, mire, ángeles del Señor, los cuales también les dijeron: varones galileos, a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, ¿quién, hermanos? El mismo que estuvo en esta tierra hace más de 2000 años, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén, con sus sandalias. Quizás, mire, ¿qué hay en las calles? Estiércol, ¿no es así? Polvo y hasta basura. El Señor Jesús caminó por esas calles polvorientas. Mire, ese mismo Jesús que habéis mirado ir al cielo, este mismo ha sido tomado de vosotros al cielo, así. ¿Cómo? ¿No se oye? Mire, así vendrá como lo habéis visto. Muy bien. Entonces recordemos que Él se fue y dejó mandamiento a sus discípulos. Y uno de los mandamientos que está escrito en Mateo 28 y versículo 19 y versículo 20 dice: id, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura, a toda nación, a toda raza, a toda tribu, a toda lengua. Mire, a todos, predicad el evangelio. Entonces la iglesia de Jesús que Él fundó, que está escrita en el libro de los Hechos, Él no dijo: esta iglesia que yo voy a fundar se llama así, se llama allá, tiene este nombre. No, el dueño, cuando decimos iglesia de Cristo, no es iglesia de alguna religión, de una denominación, de nada. Es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Jesús? Los comprados y lavados con su sangre preciosa
Y al igual que los discípulos aceptaron a Jesús, primero fueron 3,000 y después fueron 5,000. Mire, 8,000 aceptaron en el día cuando inició la iglesia. Entonces, la orden para todos es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, es esa orden para la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Algún grito de júbilo de la iglesia para el Señor? Esa es la orden. Y luego el Señor dice: vendré otra vez. Entonces, la venida del Señor para su iglesia. Y su iglesia no es tal cual nombre, denominación. Su iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Entonces Él habita en nuestro corazón. No habita en templos hechos por manos de hombres. Habita en templos de carne y hueso, como somos los que hemos aceptado a Jesús. Entonces el Señor dice: vendrá otra vez. Bien. Ahora, ¿cómo será su aparición? Su aparición será de dos maneras. La primera es la que dice Tesalonicenses. Miremos lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer rápidamente esta palabra. Y esta palabra dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Quiénes son los que van a oír la voz del Señor? Su iglesia, su pueblo, su novia, la iglesia. Este es un misterio, hermanos, que nos cuesta comprender, pero debemos de poner nuestra fe en su palabra y creer. ¿Y quién es la iglesia? La que ahora le espera, la que se está preparando. Porque la venida de Jesús para algunos da miedo. A algunos les da miedo. Mire, otros piensan que saber qué nos va a pasar. Claro que la novia de Jesús, la iglesia, la que dice en Apocalipsis, y a su novia le dice, o sea, a la iglesia, le fue dado que se vista de lino fino, puro, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, dice la palabra. Mire, entonces la novia, la iglesia, la que ama al Señor, la que está entregada a Él, la que vive buscando, que no somos perfectos, pero somos llamados a ser rectos en toda nuestra manera de vivir. Entonces será arrebatada. Mire, pero dice la palabra, porque el Señor mismo con voz, ¿de qué? De mando, con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los primeros que van a ser resucitados, los primeros que van a ser arrebatados, mire, los muertos en Cristo, mire, resucitarán primero. Los muertos. ¿Hay muertos sin Cristo? Sí, ellos no resucitarán. ¿Cuándo van a resucitar? Resucitarán 1000 años después. Mire, después del milenio, para ser enjuiciados. También lo dice Apocalipsis, pero ahora estamos viendo la aparición del Señor. Entonces nos dice la palabra del Señor que nosotros, dice el apóstol Pablo, no precederemos a los que duermen.
o sea, los que están en una tumba. Nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Ellos murieron en Cristo, sino que ellos serán arrebatados, mire, serán resucitados primero. Luego nosotros, mire, los que vivimos, los que estemos vivos en ese momento, mire, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Ya ve que no va a ser en la tierra, va a ser en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En la tierra, en el aire, y así estaremos siempre. Estaremos siempre con el Señor. Eso no lo van a ver el mundo entero. El mundo entero no va a ver eso, ni van a escuchar su voz, porque no se entregaron a Él y no quieren. El evangelio es predicado, el evangelio puro y sin dilución. Es predicado, pero por eso la labor de la iglesia es orar, clamar a Dios. El Señor nos ha dado ese ministerio a su pueblo, la iglesia, que oren, que oremos por los perdidos, para que Dios, mire, les alumbre su entendimiento. Puede ser personas muy cultas, puede ser personas muy capaces, puede ser muy inteligentes, puede ser bien sabios, puede ser bien estudiosos, pero cuando no le ha alumbrado la luz de la palabra del Señor, entonces el ser humano queda en la ignorancia. Y puede ser que haya alguien que humanamente, académicamente es ignorante de algunas cosas y puede que no sepa ni leer ni escribir, pero cuando le alumbra la palabra de Dios, el evangelio de poder y salvación, y lo recibe, se vuelve sabio para la salvación. Veamos que Dios ama a todos e invita a todos. Entonces la palabra del Señor nos enseña que el mundo no lo va a saber, solamente lo va a saber la novia del Cordero, la que se está preparando, la que se está ataviando. ¿Y cómo se está ataviando? Acciones justas de los santos. Vive observando la palabra, no en perfección, pero en rectitud, y batallando para tener parte en el día cuando el Señor aparezca. Así será la aparición del Señor Jesús, hermanos, en el día del arrebatamiento. Muchos no se van a dar cuenta, pero los que están unidos al Señor, los que están en comunión con Él, los que le aman, los que están enamorados del Señor, los que le adoran, los que le sirven, hermanos, le escuchan su voz a través de su palabra. Escuchan su voz, mire, que la palabra del Señor le resuena en su mente y en su corazón, porque aman al Señor y aman su palabra. Entonces no se van a confundir, ese día le van a oír y ese día van a ser arrebatados para ir y recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, y se quedarán, dice la palabra, estaremos siempre con el Señor. Esta es una gran promesa para los comprados y lavados con la sangre de Jesús, para aquellos que realmente aman al Señor y apartan para Él su tiempo para buscarle en adoración y alabanza, hermanos. Bien, pero la palabra del Señor nos sigue enseñando acerca de la aparición del Señor. San Juan capítulo 14, versículo 3 nos dice de la siguiente manera, que su aparición será real, hermanos, su promesa, Él cumple sus promesas. San Juan 14, 3, Él dice así a sus discípulos: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, Él es el amado de la iglesia. ¿Jesús es su amado?
Él es su amado. Él es mi amado. Por eso le adoramos. Nosotros no le vemos. Por eso, mire, como iglesia, su corazón siempre esté preparado para adorarle. No venga usted a decir, es que no tengo ganas, es que yo me desvelé, es que yo me cansé. No, hermano, el que es novia del Señor, el que está entregado a Él, su corazón es adorador. Le adora siempre, aunque esté enfermo, aunque le duela algo, aunque esté pasando tribulaciones. La llama de la alabanza y la adoración al Señor permanece encendido. Y eso le da fuerza, eso le da fortaleza, eso lo llena. Y eso le insta a servirle aún más y a buscarle más. Mire, entonces la palabra del Señor promete, mire, el amado dice, ese es como un novio, ¿verdad? Que va y busca una esposa y prepara su casa. Para las mujeres, qué emoción, va, hermano. Ahora los caballeros no sé cómo tomarán esto, pero las mujeres, qué emoción, que me dieron mi anillo de compromiso, que me pidieron matrimonio. Y esa es la voluntad del Señor, porque ya oramos, ya clamamos, y que el novio, sin decir nada, mire, tiene preparado en su casa las cosas, mire qué emoción. Pero ningún ser humano, por muy bueno que sea, se compara al amor de Jesucristo, a la promesa. Él cumple su promesa. Él las cumple, hermano. Mire cómo dice, si me fuere. Ese era cuando ella estaba a punto de irse. Físicamente ya no le iban a ver, pero espiritualmente Él iba a estar con ellos. Nosotros nunca le hemos visto físicamente ahora, pero le creemos. Y Él mismo dijo, bienaventurados son los que no vieron, no le vimos a Él, pero le creímos y le seguimos creyendo. ¿Le sigue creyendo? Le seguimos creyendo, aunque las cosas no marchen bien, no importa. Nos va duro, no importa. Él es nuestro ejemplo, varón de dolores, experimentado en quebrantos, mire. Y nosotros escondimos de él nuestro rostro, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos curados. Alabado sea su nombre. ¿Curados de qué? Del pecado. Sanados de la podredumbre del pecado, de las cadenas de opresión donde estábamos. Mire, cadenas de maldad. Cada uno, el Señor nos extrajo a cada uno del camino equivocado, de las religiosidades. Y el Señor nos reveló su palabra en nuestro corazón, nos enamoró. Qué hermoso un canto que dice, Señor, hazme enamorarme de ti más cada día. Hazme enamorarme de ti, Señor, porque nosotros no le amamos a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Bendito sea su santo nombre. Él nos amó primero. Por eso nosotros amémosle. ¿Y cuándo es que nosotros vamos a manifestar realmente que le amamos? ¿Sabe cuándo? En el día que estamos más angustiados y preocupados o afligidos por alguna cosa, por alguna enfermedad, por alguna deuda, por las tribulaciones que estemos pasando. Es el día que nosotros debemos de manifestar más nuestro amor a Él. Mire, es tiempo de dar al Señor y nuestra alabanza y nuestra adoración a Él. En esos días peores será nuestro mejor perfume de adoración que presentemos delante de Él, hermanos. Así es que entonces su promesa es, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor, hermanos. Grande es Él.
el Señor mismo descenderá del cielo. Repitamos el versículo 16 de Tesalonicenses. Lo que nos sigue diciendo en el 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, vamos, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. ¿Cuándo será, hermanos? ¿Cuándo va a ser esto? Cuando nadie lo espere, cuando nadie se imagine. Tal vez cuando más algo peleando, enojado, con rencores, con odios en sus corazones, murmuraciones y cuanta basura. Ni idea tiene que en ese momento se va a aparecer el Señor. Entonces, nos va a encontrar desprevenidos. Nos va a encontrar, hermanos. Ahí sí que, como dicen los muchachos, con las manos en la masa, de que no estamos en el espíritu, sino que estamos en la carne. Y eso no conviene a la novia de Jesús, a la iglesia, a la prometida del Señor. No conviene. Entonces, ¿qué conviene? Que nos preparemos, porque Él vendrá cuando nadie se imagine. Él vendrá súbitamente, hermanos, repentinamente vendrá. Entonces, como iglesia, es bueno que nosotros no nos durmamos. Así nos dice la palabra del Señor, que no nos durmamos espiritualmente, porque Él vendrá. Mire, cuando nadie se lo imagine, el Señor mismo descenderá, dice la palabra. ¿Cuándo será esto? Marcos capítulo 13, versículo 35 a versículo 36, la palabra del Señor nos sigue enseñando. Velad pues, ¿qué debemos hacer? Velar, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, o sea, nuestro Rey Jesús. No sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si luego dice, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos si será a medianoche, o será que a las 7 de la noche. Así dice la palabra, al anochecer. O será, ¿cuándo canta el gallo? Mire, después de la medianoche. Bueno, antes también, ¿verdad? Entonces no sabemos a qué hora. Luego nos dice el versículo 36, el consejo que nos da el Señor, para que cuando venga, de repente nos halle durmiendo. Que eso no nos suceda. Que cuando Él venga repentinamente, nos encuentre durmiendo. Pero quizá dirá alguno, pero mire, pastora, es que yo me canso y me entra el sueño, yo solo me acuesto a las 9, 10 de la noche y ya no siento hasta temprano, hasta de madrugada. Entonces ni voy a sentir porque voy a estar dormido. No se está hablando de un sueño físico. Dios ha dejado el sueño físico porque descansa nuestro cuerpo, ¿verdad? Descansa nuestra mente, reposamos. No está hablando el Señor de ese sueño físico, está hablando de un sueño espiritual. El que duerme espiritualmente es aquel, hermanos, que como que lo anestesian espiritualmente. ¿Por qué viene el sueño espiritual? Por no orar, por no meditar en la palabra y por no congregarse. Por eso en el libro de Hebreos dice, no dejen de congregarse, congréguense. Hay hermanos que no tienen el estilo de vida de congregarse. Se adoptaron un estilo de vida de ir cuando quieran, cuando no tengan muchos compromisos seculares. Entonces, ahí es cuando aparecen. Pero la palabra del Señor no dice eso, dice no dejen
de congregarse. Y tanto más significa y congréguese más. Y tanto más cuando ves que ¿el día de qué? El día de su venida. Cuando ese día se acerca, congréguese aún más todavía. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces, no se duerme, está despierto, está atento. Adorar a Dios personalmente, qué delicioso, qué presencia de Dios. Pero juntarse con los hermanos adoradores, qué gran emoción, hermanos. Cantar juntos, alabar juntos, adorar al Señor de todo nuestro corazón. Mire, pero qué grande emoción, qué fiestón. Entonces, dormirse es dejar de congregarse, dejar de orar, no asistir a las reuniones de oración de su iglesia. No asistir. Si hay días de ayuno en la iglesia, hay que asistir. Cambiemos de estilo de vida. No durmamos. Porque la carne, mire hermano, se acomoda. La carne es pesada. Por eso dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y versículos 16, versículo 1, dice, mire, que el espíritu está mire, la carne está en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Nuestra carne es nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, mire, está en contra de la espiritualidad de buscar a Dios. Entonces esto dice la palabra que entre sí, mire, están peleando siempre para que nosotros no hagamos lo que queremos, sino que nosotros hagamos lo que la carne manda. ¿Nos damos cuenta de esa situación? Entonces Marcos nos dice, velad pues. ¿Qué debemos de hacer? Velad pues. Significa orar, ser gente, mire hermano, que busca el tiempo de oración, medita en la palabra, lee la palabra, estudia la palabra, medita la palabra y se aplica la palabra. No solo de leer rapidito y ya nos fuimos. No, la palabra es luz, ilumina nuestra vida. La palabra de Dios, mire, nos sostiene, nos alimenta, nos guía. Entonces, no durmamos, dice, velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Está hablando del Señor Jesús. Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Es el consejo, hermanos, de la palabra. Muy bien. El día del arrebatamiento será cuando nadie se lo imagine. Luego nos dice Mateo 24, 27, hablando de la segunda venida del Señor. Esto ya será su aparición cuando todo el mundo le verá. Veamos lo que dice Mateo. Mateo 24, amados hermanos. Versículo 27, leamos rápidamente, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será cuando se manifieste al mundo entero? El mundo entero estará en sus deleites, en sus placeres, dándole rienda a los deseos de su carne, haciendo lo que su carne, mire, la vieja manera de vivir, le pide. Entonces el Señor vendrá como un relámpago. ¿Se miran los relámpagos? ¿Se miran? Casi no se ven. Se deja ver el relámpago, pero solo un luzazo, hermanos. Es solo un flashazo, como dicen acá, ¿verdad? Así será la venida del Señor. Mire, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando vendrá a este mundo y pondrá sus pies en la tierra. Mire, y entonces
los incrédulos, los impíos, le harán lamentación porque se descuidaron, no le creyeron. La palabra del Señor nos enseña entonces que su segunda venida será de esa forma, como relámpago. Entonces nos dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, ¿cómo será? Será visible para todos, para el mundo entero. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra, se harán lamentación por él. Sí, amén. Para la novia de Jesús, para la que se está preparando, y sus vestiduras las tiene listas. Le fue concedido que se vista de lino fino, puro, limpio y resplandeciente, que son sus acciones. Mira, está hablando de acciones. Ana Mayrita está hablando de acciones. ¿Qué clase de acciones? Justas. Nada que hacerle alguna mentira, alguna cosa al prójimo, murmurando contra el prójimo, murmurando. Así, mire, todo eso, miren hermanos, qué terrible. Pero la palabra del Señor nos enseña que viene entonces y todo ojo le verá, quiere decir que el mundo entero le verá. Y el mundo entero, mire, y le verán los que le traspasaron. ¿Quiénes son? Los que le crucificaron en la cruz del Calvario. Le verán todos. Y los que le siguen crucificando hoy. Porque el Señor Jesús es bien odiado. Solo usted va y habla del Señor Jesús, es reacio. Habla de cualquier tema, no hay reacio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, muchos dicen, es que yo le creo, yo creo y creo, pero realmente no le ama. Cree con la mente, pero no cree con el corazón, porque no le entrega su corazón. Entonces todos aquellos que escucharon el evangelio y los impíos son los que un día aceptaron a Jesús, se entregaron a Él, hasta sintieron el poder del Espíritu Santo, hasta tuvieron dones, pero se apartaron y se fueron tras los deseos de su corazón, de su carne, sus placeres. Miren hermanos, ellos son los impíos. Y el Señor aún los sigue llamando. Y la iglesia sigue orando por aquellos que se apartaron del Señor y le han dado la espalda y viven como que nunca conocieron al Señor. Esos son los impíos que dice la Biblia. Harán lamentación. Se van a lamentar como un relámpago, verán. Y todos ellos lo verán. Todos sus enemigos lo verán y se lamentará. ¿Qué van a lamentar? ¿Qué cree usted que van a lamentar? Este tiempo que estamos viviendo ahora, se lo van a lamentar. Porque, miren hermanos, hay gente que se fueron de los caminos de Dios, que son peores que los incrédulos. Porque hasta blasfemian contra Dios. Dicen horrores de la iglesia contra los siervos de Dios y contra Dios mismo blasfemian. Entonces, mis hermanos, se van a lamentar. Van a desear este tiempo que ahora estamos viviendo. Van a desear este tiempo, hermanos, que se ora por ellos, que vuelvan a Dios, que se predica el evangelio. Van a desearlo y se van a lamentar. Y nosotros, si nos dormimos como iglesia, también, mire, vamos a formar parte, no vamos a ser arrebatados. Y también vamos a estar en medio de los que se van a lamentar. Entonces la palabra del Señor es clara, ¿verdad, amados hermanos? Alabado sea Dios por su palabra. ¿Lo creemos, hermanos?
Por eso somos creyentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mateo 26, 64b. Nos sigue aclarando más la palabra. Vea cómo va a ser en ese momento. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, Jesús estaba hablando con los que le estaban juzgando en aquel entonces ante el tribunal de aquellos, mire, antes de ser crucificado. Entonces le hacían preguntas al Señor y Jesús le respondió. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, escuchemos bien, os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire, sentado. ¿Dónde está el Señor ahora? Sentado a la diestra del Padre. Y luego, en su segunda venida, de su segunda etapa, de su segunda venida, mis hermanos, entonces verán todos, lo verá todo ojo, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo. Qué grande espectáculo, ¿verdad, hermanos? Qué grandísimo espectáculo verá el mundo entero, los que se quedaron en la gran tribulación, aquellos que se apartaron de Dios, los impíos y los incrédulos, verán con sus propios ojos ese grande espectáculo, lo cual como iglesia nos emociona. A mí me emociona. A mí me emociona. ¿Verdad que Él es real, Él es verdadero? Y yo le creo. ¿Y usted? Yo le creo. Y si le creemos, entonces no durmamos espiritualmente, velemos y trabajemos para Cristo. Demos fruto, porque Él no solo está esperando que nosotros estemos preparados, sino también que demos fruto. Y fruto, su palabra dice, los frutos deben ser, cuando acaba de aceptar a Jesús, a 30 por 1. Cuando ya va creciendo espiritualmente, a 60 por 1. Cuando va madurando espiritualmente, a 100. Entonces, la meta es dar fruto al 100 por 1, con todo nuestro corazón, porque le creemos y le esperamos. Y nosotros no debemos de dormir, dice la palabra. Será una gloriosísima aparición. ¿Y cómo será? Tito capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cómo será? ¿Qué debemos hacer? Guardando la esperanza. Aguardando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando quiere decir esperando, pensando en Él, esperándolo y preparándonos. Como una esposa, ¿verdad? El esposo se fue de viaje, no está, y le dice que va a venir. No sé si a las hermanas les ha pasado eso. A mí me ha pasado. Mi esposo dijo que va a venir tal día, se fue de viaje. Entonces yo cocino y lo espero. Y cuando veía las camionetas que pitaban que ya venían, yo corría a calentar la comida porque ya viene. Mire, ya viene. Y a veces algo pasaba porque antiguamente no habían celulares, no había teléfono a mano, no podíamos comunicarnos y no venía ese día. Entonces la comida yo ya no lo seguía calentando porque ya sé que no le gusta recontracalentado. Volví a ver qué otra cosa cocinaba y esperándolo, mire, esperándolo. Entonces la iglesia, ¿cómo debe esperar a su amado? Con expectativa. Procuremos limpiar nuestros corazones de obras muertas, de obras malas. No nos quedemos ahí. No nos estanquemos ahí.
¿Qué vamos a ganar? ¿Qué nos vamos a negociar? Pérdidas. Pero ¿qué es lo que nos hace quedarnos así estancados, quedarnos en nuestra carne y todo eso? El orgullo, la soberbia. El ser humano, todos padecemos de orgullo y de soberbia. Entonces, ahí es donde nuestra carne tiene que morir. Debe de morir el orgullo, debe morir la soberbia. Para esto se necesita humildad. Y no es una humildad de una apariencia, sino una humildad del corazón, una humildad de acciones. Es lo que nos hace estarnos esperando, como dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Luego nos dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Cómo debe ser ese pueblo? De su pertenencia y celoso de buenas obras. No un celo carnal. Los celos carnales son diabólicos. Un celo espiritual. ¿Cómo debe ser el pueblo? ¿Cómo debe ser el pueblo? Mire, el pueblo de Dios ha sido redimido, ha sido perdonado, ha sido limpiado de sus pecados, ha sido redimido. Mire, ¿de qué? De toda iniquidad. La iniquidad es un pecado repetitivo. Es que hoy, mire, es que yo tropecé hoy. ¿Y qué hizo usted? Me decía un caballero, es que mire, yo fumé un cigarro. Entonces, le digo yo, tiene que renunciar a eso. Ya lo hice, ya he orado, pero otra vez, hoy me propongo. Y cuando siento y voy a la tienda, compro mis cosas y ya pedí otra vez cigarro. Y cuando siento, y ya pedí otra vez cigarro. ¿Y cuánto tiempo lleva así? Mucho tiempo. Mire, un pecado que se tropieza en el mismo, en el mismo, y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Eso se convierte en un pecado de iniquidad. Ya se puso puro, ahí sí que como decían las abuelas, ya lo agarró de juguete, por poner un ejemplo. Pero solo eso no es el pecado. Recordemos que debe ser celoso. ¿Para qué es el pueblo de Dios? Propio. ¿Propiedad de quién? De Jesucristo. ¿Usted es propiedad de quién, hermano? De Cristo. Entonces, este pueblo Él, mire, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, este pueblo debe, mire, y purificó para Él mismo, un pueblo que le pertenece a Él. Nosotros somos un pueblo que tenemos dueño, le pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a Él, y ese pueblo es de su propiedad, y este pueblo es celoso de sí mismo. Mire, usted le invito a un cumpleaños, venga, no se preocupe, usted aquí lo vamos a tratar bien, pero en ese cumpleaños hay licor y hay musicón mundano. ¿Mire? Pero si son mis amigos, vaya. Si son sus amigos, vaya. Pero eso sí, no participe de lo que ellos participan, porque ellos están acostumbrados a ingerir licor. Y sus idiomas, como no están con Dios, a veces chistes de malos, ¿verdad? Malos chistes de doble sentido, broma y broma de doble sentido. Y todo eso, hermanos, por eso dice que sea celoso. No va a decir usted ahí se va a tapar los oídos tampoco,
No, usted está quieto, tranquilo. Ni les va a empezar a decir, miren, no diga eso. No, hermanos, eso solo Dios los puede cambiar. Pero por eso uno solo va un ratito a saludarlos, come algo y luego, muchas gracias, ya le llevó su regalito, ya lo saludó y ya. No sé si me voy a entender. Porque es un pueblo que tiene dueño. Es un pueblo apartado. Es un pueblo celoso porque es de buenas obras. Miren, hermanos, por ese pueblo es que el Señor Jesús va a venir, los va a arrebatar, llevado a las nubes para morar siempre con Él. La palabra del Señor nos sigue diciendo entonces, hermanos, acerca de esta hermosa y gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo, que será cuando menos lo esperemos. ¿Y cómo es que va a venir? En la segunda venida, cuando todo ojo le verá. Veamos rápidamente lo que nos dice la palabra del Señor, amados hermanos. Primera Juan, capítulo 3, versículo 2. Ya vamos terminando, hermanos. Primera Juan, capítulo 3 y versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este pasaje, hermanos, este pasaje sí que como que cuesta un poco comprenderlo. Pero cuando nuestro corazón quiere agradar a Dios, el Señor nos ayude. ¿Cómo vamos a hacer cuando Él venga? Dice que nos vamos a parecer a Él, parecido al Señor Jesús. Amados hermanos, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora no se ha manifestado lo que vamos a hacer. No lo que vamos a hacer con nuestras manos, sino que lo que vamos a representar. Hoy, ¿cómo somos? ¿Cómo? Hoy estamos con una naturaleza que estamos aquí en la tierra, pero no nos podemos quejar porque Dios nos ha limpiado, nos ha comprado con su sangre preciosa. Entonces ya somos limpios, dice la Biblia, por su palabra. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos, qué continúa? Que debemos de permanecer, como los versículos que acabamos de leer, puros y limpios, un pueblo celoso y de buenas obras. ¿Es una lucha? ¿Es una batalla o no lo es? Esa es una lucha, pero el llamado al creyente es ser vencedor y no ser vencido. Y no nos podemos quejar porque el Señor nos ha dado todo. Nos ha dado el glorioso Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Si nosotros no oramos, no meditamos en la palabra, ahí sí, miren hermanos, estamos vulnerables, pero la palabra nos ilumina. Buscar a Dios es mantenernos unidos a Él y nosotros no podemos vencer por nuestra cuenta, pues somos imperfectos, somos débiles y somos dados a tropezar, pero con el poder de su fuerza somos más que vencedores. La palabra del Señor lo dice, hermano. Entonces, cuando ahora así somos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Muy bien. Y cuando se va a manifestar quiénes son los que vamos a ser nosotros, dice aquí en esta pantalla. Pero en este versículo sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo venga, entonces mire, seremos semejantes a Él. Nos vamos a parecer a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Qué tremendo calibre, qué nivel para la novia del Cordero. Qué nivel. Parece increíble, hermanos,
como que no se puede creer. Por eso es que dejemos el orgullo, la necedad y tantas cosas, hermanos, que, ¿verdad? Entonces seremos parecidos a Él, semejantes a Él. Ahora terminemos esto, concluyamos, hermanos, Judas capítulo, el único capítulo, versículo 15 y versículo 16 del libro de Judas. No Judas Iscariote, sino Judas, mire, hermano del Señor Jesús, en aquel entonces cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Dice de la siguiente manera: para hacer juicio. ¿Para qué vendrá el Señor? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Miren los que se apartaron de Él. A todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Porque si no, y Dios ahora le está esperando con los brazos abiertos. No importa lo peor que hace, que sea el pecador, Dios lo ama y Dios lo espera y lo está llamando. Entonces nos dice la palabra, vendrá a hacer juicio, porque Dios es un Dios justo. Y como Dios justo, jamás deja sin castigo el pecado. Por eso nosotros debemos de temer su nombre y obedecerle. No por miedo, sino por amor, porque Él nos amó primero, por obediencia. Entonces vendrá a hacer juicio, a eso vendrá. Miren, su segunda venida, contra todos, dejar convictos a todos impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Versículo 16. Estos son, ¿quiénes son? Mire cómo son los que se han apartado de Dios. Murmuradores. Buscando. Rico la murmuración, hermanos. Delicioso la murmuración. Cuando se encuentran con otro que maneja el mismo espíritu demoníaco. Ahora, cuando se encuentra con otro que no maneja ese espíritu demoníaco, no le lleva el rumbo a su murmuración. Por eso usted no le lleva el rumbo a los murmuradores, porque hacen estragos en la iglesia, y a los siervos de Dios calumnia y dicen cosas. Como decían antes los antepasados, los abuelos, si no tenía alas, le ponen alas. Le ponen alas, le ponen patas, ¿qué más? Así decían los ancianos, que le ponían ajustes y ajustes, alguna cosa, lo arreglaban. Mire, Dios va a venir a enjuiciarlos y son contados por impíos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Mire, los que murmuran son por sus deseos, quieren hacer las cosas a su modo, a su manera, a su criterio, y si no lo hacen como ellos quieren, se enferman, mire, del enojo, y de medio de eso murmuran, y luego sigue diciendo que son, mire, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca, santo Dios, habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar. Aquí está hablando de falsos maestros. Y que habla de todos falsos maestros que se levantan queriendo enseñar la palabra de Dios. Quieren ser maestros y tergiversan la palabra. Si seguimos leyendo los versículos que tiene el libro de San Judas, ahí nos damos cuenta, hermanos. El libro de Judas, ahí nos damos cuenta que son falsos maestros que hablan tonteras, adulando a los
incautos, enseñando falsas doctrinas. Y nos dice la palabra del Señor que estas personas sacan provecho. Peligroso, bien peligroso, hermanos, en relación a manchan, hermanos, los dones que Dios ha dado. Porque yo estoy recordando en este momento a una hermana que vino a preguntarme qué debería de hacer, porque en un pueblo donde ella tiene parientes, había un tal persona que decía que era una persona de oración y ayuno, que ayunaba, que 7 días, que 21 días, que 40 días de ayuno. Era una persona bien entregada y que tenía dones. Y luego esta persona dice que le dijo que el Señor le reveló que a su mamá de esta hermana le iba a pasar tal o cual cosa. Iba a venir una ruina encima. Él dice que así le dijo, le reveló el Señor. Pero si ellos le pagan 7,000 quetzales a él, eso ya fue hace años. Él se va a encargar de entrar en oración y ayuno para que no le pase lo que según él, el Señor le reveló. Esos no son los querellosos que andan con la boca inflada hablando disparates. Por eso el cristiano tiene que tener cuidado. Por eso el cristiano no anda paseando para acá y para allá. Este y que el otro que a mí me dijeron que dice que hay un lugar donde oran y ayunan y ahí dice que cobran un dinero. El evangelio no es por dinero, hermanos. Es gratuita la salvación. Es gratuito, hermanos, los dones que Dios ha dado. Alabado sea Dios. Es los dones que Dios da a sus hijos. Es para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, y no para cobrar que porque oró tiene que llevarle algo. No, hermanos, mire lo que dice la palabra. Tengamos cuidado con aquellas personas que no solo hacen de todo, como quieren tener un cargo, quieren tener un puesto y miren, mienten y todo lo que hacen y dicen que son profetas, que el otro yo soy tal cosa. Mis hermanos, estos son el Señor. ¿Para qué va a venir a enjuiciar todo esto? Así es que la iglesia de Cristo debe estar velando, despierto espiritualmente. Debemos esperarle con todo nuestro corazón, porque el Señor vendrá a establecer justicia, su justicia santa, pura y recta. Amén. Vamos a orar. Pónganse en pie, hermanos. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, queremos decirte, Padre, con todo nuestro corazón, que nos sentimos pero muy afortunados. Muy afortunados, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. Nos buscaste, nos amaste, nos ofreciste perdón y vida eterna, vida nueva. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste, por la obra gloriosa que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros creemos en tu venida. Hemos meditado en tu palabra en esta mañana. Creemos en tu venida. Y te pedimos, Señor, que mantengas despiertos nuestros corazones. Manténnos unidos a ti. Manténnos firmes delante de ti, Señor. Nosotros no podemos por nuestra propia cuenta, pero tú, Señor, eres todopoderoso para sostenernos, como dice tu palabra, para sostenernos sin caída hasta el día de tu venida. Danos un corazón arrepentido, Señor. Danos un corazón sincero. Danos un corazón humillado delante de ti, Señor. Ayúdanos a dejar todos los estorbos,
a dejar, Dios mío, la pereza espiritual, la negligencia espiritual, el dormir espiritualmente. Nosotros lo dejamos, lo renunciamos ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque te creemos y esperamos tu venida. La esperamos con expectativa, la esperamos con alegría, con gozo. Te pedimos que nos ayudes, que nuestra vida cada día esté más santificada delante de ti. Nosotros nada somos y nosotros nada podemos hacer, pero tú eres santo, tú eres puro, tú eres bueno. Y hoy nos estás invitando, Señor, a aquel que no ha rendido su vida a ti, a aquel que no se ha entregado a ti. Si alguien no se ha entregado a Jesús y quiere entregarse a Él hoy, repita esta oración con todo su corazón. Querido Padre que estás en los cielos, he escuchado tu palabra y yo creo que lo que dice tu palabra es la verdad. Hoy, Señor, yo entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo. Acepto tu sacrificio realizado en la cruz por mis pecados. Y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Me entrego a ti, perdona mis pecados. Me arrepiento de toda maldad, de toda iniquidad. Padre, yo te digo en esta mañana, renuncio a lo malo. Con todo mi corazón renuncio a lo malo. Te espero, Señor. Yo sé que eres real. Si estoy en la tumba, tú me resucitarás primero para ir y recibirte en el aire y morar contigo para siempre, dice tu palabra. Y si aún estoy vivo cuando tú vengas, igualmente seré arrebatado y transformado en un abrir y cerrar de ojos para recibirte en el aire y morar para siempre contigo. Yo te creo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que en ese tiempo, Señor, que tendré ese encuentro contigo, buscarás mi nombre en el libro de la vida y ahí estará escrito que yo te recibí como mi Señor y Salvador. Cámbiame, Señor. Muchas gracias. Te amo. Te agradezco por amarme primero. Quiero decirte que te amo. Sigamos orando. Padre, bendice. Si alguno aceptó tu palabra, aceptó tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que operes en esta persona el verdadero nuevo nacimiento. Opera, Señor Jesús, el verdadero nuevo nacimiento. En tu mano, Señor, te lo ponemos. Ayúdalo, Señor, a buscar tu presencia, a orar, a leer tu palabra, a asistir a la iglesia donde se predique tu palabra, tu nombre. Muchas gracias, Señor. Fortalece la iglesia. Llénanos de tu presencia. Ayúdanos a cambiar. No solo a creer con nuestra mente, sino a cambiar de actitudes. Y que adoptemos un estilo de vida de aquellos que espiritualmente miran al cielo esperando tu venida. Así como aquellos varones que dice tu palabra que quedaron y mirando al cielo porque tú ascendías al cielo, Señor, allá en Jerusalén hace más de 2000 años. Ellos miraban al cielo. Entonces le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis viendo? Este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, así descenderá. Que espiritualmente nuestra alma, nuestro espíritu mire al cielo, esperando, aguardando tu venida, Señor. Mientras tanto, este tiempo es un tiempo que aprovechar, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo valioso, un tiempo que jamás volverá nunca.
en la historia de la salvación. Nunca volverá este tiempo que ahora vive el mundo y vive la iglesia. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Te amamos, glorioso Espíritu Santo. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien.